Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hay momentos en la vida en los que un solo abrazo es suficiente para hacerte romper en llanto. Después de largos días desaparecido caminando al límite entre la vida y la muerte, Alex finalmente ha regresado para contar toda la verdad. Gracias a la ayuda de Tu Hong y su madre pudo reencontrarse con todos. Pero detrás de ese regreso no solo hay alegría y reencuentros, sino también heridas que aún no sanan, lágrimas silenciosas y secretos que siguen ocultos. Tuna, la mujer que esperó en la desesperación, ahora está ocupada preparando la comida para su pequeña familia. La señora Min, una madre que creyó haber perdido a su hijo para siempre, que tuvo que entrar varias veces al hospital por la angustia y el agotamiento, hoy puede volver a ver a su hijo sosteniendo al pequeño Henry en brazos. Y Henry, un niño inocente, es el lazo que mantiene a todos ellos aferrados a la vida. Pero, ¿será esta paz realmente completa? Después de la tormenta, ¿acaso aún quedan corrientes ocultas esperando más adelante? Si estás siguiendo el camino de Alex Tuna y esta pequeña familia, déjanos un mensaje de cariño, dale like y suscríbete al canal para no perderte lo que viene después. Bajo la luz amarilla tenue que caía sobre la habitación silenciosa hasta volverse asfixiante, Tuna estaba sentada frente a Alex. El silencio era tan profundo que podía escuchar claramente los latidos desordenados de su propio corazón. Sus manos temblorosas apretaban las de él con fuerza, como si al soltarlas el hombre frente a ella pudiera desaparecer otra vez, desvanecerse en esa pesadilla que había vivido durante tanto tiempo. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados de tanto llorar. Las lágrimas seguían cayendo en silencio, aunque se había repetido cientos de veces que Alex ya había vuelto. Alex respiró hondo con suavidad. Su voz se volvió grave y lenta, y cada palabra salía cargada de dolor, pero también de gratitud por seguir con vida. Yo pensé que nunca volvería a tener la oportunidad de verte, ni a ti ni a nuestro hijo. Al terminar la frase, su mano se cerró ligeramente. Sus ojos temblaron por un instante como si alguien hubiera abierto de golpe la puerta de recuerdos dolorosos. Ese día, caí por un barranco. Se detuvo un momento con la garganta cerrada. Todo se volvió oscuro. No había sonido, no había sensación. De verdad pensé que había muerto. Tuna se llevó la mano a la boca. El corazón se le encogió con cada latido y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Cada palabra de Alex era como un corte suave pero profundo en los miedos que ella había intentado enterrar. En ese último momento, continuó Alex, con la voz quebrada, solo pensaba en ti. Pensaba en nuestro hijo. Me preguntaba si todavía me esperarías cada tarde, si nuestro hijo seguiría diciendo papá antes de dormir. Su voz se apagó por completo. Un silencio pesado envolvió la habitación. Pero Dios no me abandonó. Alex levantó la mirada hacia Tuna con los ojos llenos de una gratitud profunda. La madre y el hijo de Tu Hong pasaron por allí y me salvaron. Si no hubiera sido por ellos, quizá me habría quedado allí para siempre. Tuna ya no pudo contenerse. Rompió a llorar con fuerza, cayendo de rodillas al suelo con las manos temblorosas unidas en oración, las lágrimas empapando el piso frío. Gracias, Dios. Su voz se rompía entre sollozos. Gracias por traerlo de vuelta con nosotras. No era solo el llanto por el miedo vivido, sino la liberación después de meses de desesperación, noches interminables de espera, en silencio, momentos en los que se preguntó si los milagros realmente existían. De repente, Tuna se levantó de un salto y corrió a abrazar a Alex. Lo apretó con todas sus fuerzas, como si quisiera grabar ese calor en cada latido, en cada respiración. Te he extrañado tanto. Su voz temblaba. Tanto que pensé que mi corazón ya no lo soportaría. Lloró desconsoladamente entre sus brazos. Tenía miedo. Miedo de seguir viviendo sola. Miedo de que nuestro hijo creciera sin su padre.
Alex la rodeó con sus brazos. Sus manos aún temblaban, pero el abrazo era firme, más seguro que nunca. Bajó la cabeza y apoyó su frente contra la de ella, susurrando como si fuera un juramento. «Lo siento por haberte dejado cargar con todo sola». Hizo una breve pausa y luego habló con una voz grave y decidida. «Pero desde ahora, te prometo que no volveré a alejarme de ustedes. Pase lo que pase, en vida o en muerte, estaré a tu lado». En ese abrazo apretado, el dolor, el miedo y la desesperación parecían desvanecerse. Y aún así, en lo más profundo de sus miradas, seguían existiendo preguntas sin respuesta sobre las pérdidas, sobre las pruebas que aún los esperaban. Solo sabían una cosa, que después de rozar la muerte, después de atravesar la oscuridad más profunda, su amor seguía intacto. Y esta vez, más fuerte que nunca, la puerta se abrió suavemente y una ráfaga de aire frío entró en la habitación silenciosa. La señora Min se quedó inmóvil en el umbral como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Frente a ella, Alex estaba sentado allí, real, de carne y hueso. Pero el rostro de su hijo mostraba claramente las heridas, aún recientes marcas rojizas, vendas alrededor de la frente y una palidez que delataba un dolor que todavía no había sanado. El corazón de la señora Min se le encogió con fuerza. Todos esos días sin dormir, toda la angustia contenida parecían estallar de una sola vez en ese instante. «Alex, hijo mío», su voz temblaba tanto que casi no se oía. Dio unos pasos apresurados y luego prácticamente corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Sus brazos adelgazados por la preocupación rodearon los hombros de Alex con un temblor incontrolable, como si temiera que con solo aflojar el abrazo, el hijo que acababa de recuperar pudiera desaparecer otra vez. «Alex, ¿estás bien?», sollozó. «Dios mío, mamá estaba tan preocupada por ti». Las lágrimas empaparon el hombro de Alex, atravesando la tela y llegando directo a su corazón. En ese momento, Alex ya no era un hombre que había estado cara a cara con la muerte, sino solo un hijo, un niño protegido por el abrazo de su madre después de una pesadilla interminable. Alex sonrió levemente. Esa sonrisa débil hacía que las heridas de su rostro parecieran aún más dolorosas, pero aún así intentó tranquilizarla. Tomó la mano de su madre y la apretó con suavidad, con una mirada llena de ternura. «Estoy bien, mamá», dijo con la voz ronca. «Solo tengo unas heridas en la cara. De verdad estoy bien». Pero la señora Min no pudo creerle. Con cuidado lo separó un poco, levantando su rostro con manos temblorosas para obligarlo a mirarla. Sus ojos recorrieron cada raspón, cada moretón marcado en la frente, y las 100 lugares donde un solo error podía haberle costado la vida. «No digas eso», exclamó con la voz quebrada. «Las heridas en la cabeza son las más peligrosas. Lo sabes. ¿Crees que una madre puede soportar ver esto?». Apretó un poco más con las manos frías y temblorosas. «Con solo mirarte, siento que el corazón se me sale del pecho». La señora Min miró a Tuna. En sus ojos había una gratitud profunda, mezclada con la súplica silenciosa de una madre que acababa de pasar por el miedo de perder a su hijo. Luego volvió a mirar a Alex sin soltarlo, como si ese contacto fuera el único hilo que lo mantenía en este mundo. «Mañana», dijo despacio, pero con firmeza, «tienes que ir al hospital para que te revisen otra vez. No me quedo tranquila en absoluto». Su voz se quebró. «Aunque digas que estás bien, al ver estas heridas, me preocupa mucho, Alex». La habitación quedó sumida en un silencio pesado. Alex miró a su madre durante largo rato. Por primera vez desde todo lo ocurrido, notó claramente lo delgada que estaba, las arrugas profundas marcadas por la preocupación en su rostro. Alex asintió suavemente, apretó con más fuerza la mano de su madre y habló con una voz baja llena de cariño. «Sí, te lo prometo, mamá. Mañana iré a revisarme». Esbozó una leve sonrisa. «No te preocupes más. Ya he vuelto». Solo entonces, las piernas de la señora Min parecieron perder toda su fuerza.
rompió a llorar esta vez sin intentar contenerse. Abrazó a Alex con fuerza, apoyando la cabeza en su hombro, dejando salir el llanto de una madre que acababa de arrebatar a su hijo de las manos de la muerte. Mientras sigas con vida, sollozó mientras estés aquí, conmigo con la familia. Eso es todo lo que necesito. Tuna permanecía en silencio a un lado con las lágrimas corriendo por su rostro. Ella entendía mejor que nadie que ese abrazo no era solo amor, sino también el miedo profundo a la pérdida que aún seguía marcado en el corazón de una madre. En la pequeña habitación, las lágrimas caían en silencio. Ya no eran lágrimas de desesperación, sino lágrimas de reencuentro de vida recuperada tras cruzar la frágil frontera entre la vida y la muerte. Y aunque Alex había regresado, la preocupación, el temor y las pruebas que vendrían aún seguían esperando en silencio como una ola que no termina de desaparecer después de una gran tormenta. Henry miró a Alex con atención, con los ojos grandes y brillantes de curiosidad infantil. Apenas unos segundos después, el niño estalló en una risa alegre. Esa risa clara, pura e inocente llenó la pequeña habitación como si barriera de golpe los miedos y las sombras que aún quedaban tras aquellos días oscuros. Alex se quedó inmóvil un instante y luego, sin poder evitarlo, sonrió también. No era una sonrisa forzada ni débil, sino la de alguien que acababa de regresar del borde entre la vida y la muerte. Sus brazos rodearon a Henry un poco más fuerte, como si quisiera aferrarse a lo más valioso que tenía en el mundo. Por primera vez después de tantos días al borde de la muerte, Alex sintió de verdad que estaba vivo, no por la respiración aún pesada, ni por el dolor de las heridas que no habían sanado, sino por el latido acelerado en su pecho fuerte y real hasta hacerlo estremecer. Balanceó suavemente a Henry con movimientos torpes pero llenos de cariño. Su frente rozó la del niño y ese pequeño contacto le cerró la garganta. ¿Sabes?, susurró Alex con la voz temblorosa. Estuve a punto de no poder volver a verte. Sus ojos se humedecieron. Había cosas que nunca se había atrevido a decir en voz alta, el miedo a desaparecer de la vida de su hijo, a que Henry creciera solo con recuerdos borrosos de un padre que no llegó a tomarle la mano en sus primeros pasos. Henry no entendía todo lo que su papá decía, pero de pronto rió aún más fuerte, alargando la mano para tocar el rostro de Alex y agarrarse a su ropa. Un gesto pequeño pero suficiente para hacer que el corazón de Alex estallara por dentro. Desde la puerta, Tuna observaba la escena en silencio. Su corazón se fue ablandando poco a poco. Ver a Alex sosteniendo a Henry torpe y al mismo tiempo tan cuidadoso, le hizo darse cuenta de aquello por lo que ambos habían tenido que pagar con lágrimas, con miedo, incluso con la propia vida. Una familia completa, sencilla, frágil pero invaluable. «Voy a salir a preparar la comida», dijo Tuna en voz baja, como si temiera romper ese momento. Su mirada se detuvo en Alex, llena de amor y comprensión. Alex giró la cabeza y la miró. Asintió levemente. Lo entendía, ella le estaba regalando a él y a su madre un espacio a solas, un silencio necesario donde las preocupaciones, la añoranza y los miedos de una madre por fin podían salir sin tener que contenerse. La puerta se cerró suavemente. La habitación quedó aún más tranquila con solo la respiración suave de Henry. La señora Min permanecía allí observando en silencio a su hijo, sosteniendo a su nieto en brazos. Con solo esa imagen tan sencilla, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Esa madre se había consumido demasiado. Durante los días en que Alex estuvo desaparecido, pasó noches enteras sin dormir, comidas que se le quedaban atrapadas en la garganta. El miedo a perder a su hijo, un miedo sin nombre pero persistente, había ido desgastando sus fuerzas sin que ella lo notara. «¿Sabes?», dijo con la voz temblorosa. «¿Sabes cuánto miedo tuve?» Alex se volvió hacia ella.
Vio las arrugas más profundas en el rabillo de sus ojos, el cabello que había encanecido demasiado rápido, las manos que antes eran firmes y que ahora temblaban al posarse sobre su hombro. El corazón se le encogió. «Lo siento, mamá», dijo bajando la cabeza por haberte hecho preocupar, por haberte dejado así de delgada. La señora Min dio un paso al frente y apoyó la mano en el hombro de su hijo. En su mirada había dolor, pero también un orgullo silencioso propio de una madre. «No necesito nada», dijo despacio. «Con que sigas con vida, con que puedas abrazar a tu hijo así, para mí es suficiente». En ese instante Henry cerró su pequeña mano alrededor del dedo de Alex. Ese agarre diminuto, frágil pero lleno de confianza, lo dejó sin aliento. Una sensación sagrada lo inundó. No era solo amor, sino responsabilidad, una promesa silenciosa que quedó grabada en su corazón. Alex miró a su hijo, y luego a su madre. Por primera vez en su vida lo entendió con total claridad. Ya no vivía solo para sí mismo. Afuera en la pequeña cocina, Tuna preparaba la comida en silencio. No podía oír lo que ocurría en la habitación, pero lo sentía. Los corazones rotos comenzaban a sanar poco a poco. Y en algún lugar detrás de esa paz tan frágil, todavía quedaban secretos sin revelar, acontecimientos sin nombre, esperándolos en silencio más adelante. Tuna entró en la pequeña cocina y cerró la puerta suavemente tras ella. La luz blanca y tenue iluminaba ese espacio tan familiar, donde cada rincón guardaba las huellas de los meses en los que tuvo que arreglársela sola entre preocupaciones y cansancio. Hoy esa cocina se sentía distinta, más cálida, con el aliento de la esperanza de una familia que acababa de recomponerse después de la tormenta. Se recogió el cabello con cuidado y se remangó un poco. Sus manos se movían con rapidez, aunque en cada gesto se notaba un leve nerviosismo. El sonido del cuchillo sobre la tabla, el murmullo del agua corriendo se mezclaban como una música cotidiana y sencilla que ella había llegado a pensar que nunca volvería a escuchar. Sobre la encimera estaban los platos de siempre: una sopa caliente, un salteado sencillo y un plato de comida blanda preparado especialmente para Henry. Nada elaborado ni lujoso, pero cada plato estaba hecho con todo su amor y cuidado. No era solo una comida, era una afirmación silenciosa de que su familia seguía ahí. Por un momento, Tuna se quedó quieta con la mirada perdida. La imagen de Alex sosteniendo a Henry apareció en su mente, haciendo que su corazón temblara. Hubo un tiempo en que pensó que cocinaría para siempre solo para ella y su hijo, acostumbrándose a la silla vacía en la mesa. Ese pensamiento le ardió en la nariz. Respiró hondo y se secó rápidamente la lágrima que acababa de caer. Ya pasó, él ha vuelto. El chisporroteo del aceite la devolvió al presente. Removió la comida con cuidado. El vapor subía empañándole la vista, pero también calentándole el corazón. El aroma se extendió por la cocina y salió al resto de la casa, trayendo consigo una sensación de calma, que había sido tan rara durante esos días de incertidumbre. Tuna levantó la tapa de la olla. El vapor blanco se elevó y probó un poco de la sopa. Asintió levemente. Una sonrisa muy suave apareció en sus labios, la sonrisa de una mujer que ha pasado por demasiadas pérdidas y que ahora entiende que la felicidad a veces es solo esto. Ordenó los platos con cuidado en la bandeja y añadió la pequeña cuchara de Henry. Prestó atención a cada detalle, como si un mínimo descuido pudiera hacer que ese momento de paz se desvaneciera. Desde afuera se oían voces bajas, la voz grave de Alex, la voz entrecortada de la señora Min. Tuna no distinguía las palabras, pero sentía cómo los lazos rotos se iban reparando poco a poco. Se quedó quieta unos segundos con la mano sobre el pecho. Su corazón aún latía rápido, pero ya no con pánico. Era el latido de la esperanza, de una fe frágil, pero lo bastante fuerte como para mantenerla en pie. Tuna respiró hondo y levantó la bandeja con la comida. La primera comida después de la tormenta, quizá no perfecta, pero sin duda una comida hecha de amor, de regreso y de un nuevo comienzo.
Tuna dejó la bandeja sobre la mesa y respiró hondo como para recuperar la calma. Acomodó los platos y los cubiertos con cuidado. Su mirada se detuvo un instante en la silla vacía frente a ella, el lugar donde hubo un tiempo en que pensó que nadie volvería a sentarse nunca más. El corazón le dio un pequeño vuelco que enseguida se apaciguó al escuchar pasos conocidos detrás de la puerta. Giró la cabeza hacia la habitación interior y habló con una voz suave pero cálida que se extendió por la casa silenciosa. «Alex, mamá, vengan a comer». No era una voz fuerte ni apresurada, pero llevaba dentro toda la espera y todo el cariño. La puerta se abrió. Alex salió primero con el pequeño Henry bien acomodado en sus brazos. El niño apoyó la cabeza en el pecho de su padre y con sus manitas se aferró al borde de su camisa como un gesto instintivo. La señora Min venía detrás. Su mirada no se apartaba de padre e hijo tierna, pero aún cargada de una preocupación que no terminaba de irse. La luz del comedor iluminó el rostro de Alex todavía pálido con heridas que no habían sanado, pero sus ojos se iluminaron al ver la mesa sencilla ya servida. Se detuvo un segundo y luego sonrió levemente, una sonrisa llena de gratitud. «Te has esforzado mucho, Tuna», dijo con la voz grave teñida de culpa. «Acabo de volver y aún no he podido hacer nada. Y tú ya te has ocupado de todo». Tuna negó suavemente con la cabeza y sonrió apenas como diciendo que con que él estuviera allí era suficiente. Pero antes de que pudiera responder, la señora Min habló. Frunció el ceño. Su tono era firme, aunque en los ojos se le notaba la pena. «Mira bien», dijo señalando a Tuna. «¿Sabes cuánto se ha preocupado ella por ti?» La señora Min se acercó un poco más sin ocultar la emoción. «Durante los días en que estuviste desaparecido no podía comer ni dormir bien. Todas las noches se quedaba despierta esperando una llamada. Cualquier ruido la hacía sobresaltarse». Su voz se quebró. Hubo noches en que se sentó en la puerta con Henry en brazos hasta el amanecer, solo esperando que volvieras. Alex se quedó paralizado, sintió el corazón apretarse con fuerza. Bajó la cabeza y apretó un poco más a Henry contra su pecho como si temiera no estar a la altura de un amor así. «¿Yo?», dijo con la voz ronca. «Lo siento». Henry se movió un poco, frotó su carita contra el pecho de su padre y balbuceó algunos sonidos infantiles. Ese gesto inocente alivió un poco la tensión, pero en el interior de Alex, el dolor se hizo aún más profundo. La señora Min suspiró y su voz se suavizó. «No te reprocho nada». Miró fijamente a Alex. «Solo quiero que entiendas esto, que hayas vuelto con vida. No es solo un milagro para ti. Eres todo el mundo para Tuna y para este niño». Tuna permanecía en silencio con las manos entrelazadas. Al escuchar esas palabras, sintió que se le humedecían los ojos. Dio un paso adelante y apoyó con suavidad la mano en el hombro de Alex. «¡Vamos!», dijo en voz baja con una sonrisa temblorosa. «La comida se va a enfriar. Lo importante es que hayas vuelto. Lo demás, ya lo hablaremos poco a poco». Alex la miró largo rato y luego asintió. Arrastró la silla y se sentó sin soltar a Henry de sus brazos. La señora Min se sentó enfrente. Su mirada iba del nieto al hijo contemplando una escena que había llegado a pensar que nunca volvería a ver. La comida comenzó en un silencio sereno. El leve sonido de la cuchara al chocar con el plato, la respiración tranquila de Henry cuando empezó a quedarse dormido. Nadie hablaba mucho, pero todos lo entendían. No era solo una comida. Era la comida del reencuentro del amor después de la pérdida, y también el comienzo de un nuevo camino, uno en el que tendrían que volver a aprender a valorar cada instante juntos, porque todos sabían que esa paz era más frágil que nunca.
Internet.